Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas, ¿Cómo va? buenas. Buenas. ¿Cómo anda, Luca? Buenas tardes a todos. Bueno, empiezan a ser buenas noches a medida que nos vamos acercando a los fríos del invierno. Pero bueno, intentaremos mantenernos despiertos y atentos a todas las cosas que van pasando y a la actualidad de lo que nos rodea y de lo que nosotros usamos como disparador para investigar distintos temas y para permitirnos reflexionar. No somos los dueños de la verdad, pero sí nos dejamos quizás dudar o replantearnos ciertas cosas para poder, qué sé yo, en algún momento vivir en una sociedad mejor, más justa y que sea inclusiva para todos. En esta edición del programa, como lo dice la descripción, vamos a tomar los hechos que pasaron hace poco en Formosa, de una represión a manos del gobierno local, que no nos vamos a poner a discutir los pormenores de eso, sino que lo tomamos como disparador, como dije antes, para poder hacer una reflexión acerca de lo que es la represión a lo largo del tiempo y sobre todo en los últimos tiempos. Y contra quién es esa represión, y observar que quizás está dirigida a cierto grupo de la sociedad que suele coincidir con ser el grupo más indefenso en términos de conocimientos o en términos de poder adquisitivo o en términos de capacidad de defensa intelectual. Así que bueno, bienvenidos a mis compañeros, bienvenidos a los que nos están mirando y démosle para adelante. Bueno, muy bien. Si les parece, vamos a empezar a hablar de lo que es represión, protesta social, Estado, violencia del Estado o monopolio de la violencia por parte del Estado. Fuera de aire, entre comillas, teníamos una discusión de desde cuándo iniciaba esto. No nos vamos a meter en eso ahora porque es muy extenso, es muy largo y es debatible, es opinable. Lo cierto es que la violencia se utilizó desde siempre, ¿sí? Y más que nada por parte de quienes tenían poder. Entonces vamos a saltearnos un montón de años para retomar desde más o menos el nacimiento de lo que es el Estado-Nación, ¿sí? Sabemos que antes siempre hubo, no había tanto protestas de masas, pero sí había abuso de autoridad y violencia y represión por parte de quienes ejercían el poder. Pero no había, no existía la protesta de masas, quizás como la conocemos hoy, con la protesta moderna. Con el advenimiento del Estado-Nación, y un poquito antes, desde la Revolución Industrial, lo que pasa es que hay mucha gente, a mi entender, mucha gente en las grandes ciudades que se desplazó de campo a la ciudad, ¿sí? Y que le cuesta mucho conseguir trabajo. Son centenares y centenares de obreros o miles de obreros que andan por ahí y el Estado no sabe qué hacer. Y ahí es como, a mi entender, surgen las policías modernas, ¿sí? Porque antes teníamos tropas, soldados, ¿sí? Y es donde el Estado intenta controlar de alguna manera ese desborde o esa falta de orden, entre comillas, lo que ellos creían que era el orden, con represiones, bueno, hubo matanzas, hubo de todo. Viniendo al plano local, no sé si quien se atreve a arrancar con lo que fue Argentina, siglo XIX, siglo XVIII. Tenemos grandes sucesos. Ahí se reprimió, bueno, ya sabemos, a los pueblos originarios, se reprimía a los gauchos, se reprimía a los negros. Había negros, siempre nos olvidamos que tenemos una población de esclavos muy importante en el Virreinato del Río de la Plata. Y se usaba la represión como instrumento de control, de dominación por parte de las autoridades, ¿sí? ¿Alguno quiere empezar con...? Si quieren podemos empezar hablando un poco de lo que fue la Patagonia Rebelde, que fue uno de los sucesos más importantes en nuestra historia. Fue importante también por la cantidad de muertes que dejó, y que, bueno, ocurrió durante el gobierno de Irigoyen,
un gobierno que se caracterizaba por, obviamente se dio en democracia, fue electo democráticamente, y bueno, Irigoyen estaba caracterizado por saber lidiar, digamos, entre comillas, con lo que eran las protestas sociales. Este no fue el caso porque, bueno, justo se da la Patagonia rebelde o todo lo que incluyó ese hecho de represión, se da entre 1920 y 1921. En estos años lo que estaba pasando era que el mundo se encontraba en crisis, o el contexto mundial atravesaba una crisis muy importante por lo que era el clima de posguerra, de la Primera Guerra Mundial. Lo que empezó a pasar fue que el precio de la lana a nivel internacional decayó drásticamente por lo que sería la ley de oferta-demanda. De repente el mundo estaba en crisis económica, y el mundo dejó de comprar lana. Obviamente a menor demanda baja el precio, y esto repercute directamente en los obreros de la Patagonia, que bueno, al recortar el precio de la lana, al bajar el precio de la lana internacionalmente, lo que hacen los empleadores es recortar los salarios y bueno, poner una serie de restricciones a los derechos laborales. Lo que hacen los trabajadores, que ya venían bastante, digamos, malentonados, porque muchos de ellos tenían lo que eran ideas anarquistas, anarcosindicalistas, que venían del exterior, venían de Europa. El gen de esas ideas venía todo de Europa. Y con la gran ola inmigratoria que recibió Argentina a mediados de 1860, lo que pasó es que esas ideas empezaron a tomar un poco más de vigor acá en Argentina. En ese momento, los trabajadores de la Patagonia, sindicalizados y sabiendo, conociendo sus derechos como trabajadores, lo primero que hacen es una huelga, ¿no? Empiezan obviamente el derecho a hacer una huelga, a manifestarse, pero bueno, esto se empieza a ir un poco de las manos, y lo que hace Irigoyen es mandar al coronel Varela al sur a lo que se le dio la orden, supuestamente se dice, de resolver el conflicto pacíficamente, ¿no? No estaba legislado, ¿no, Lu? La huelga no estaba... ¿Qué? La huelga no estaba legislada. No estaba legislada, perdón, no estaba legislada. No era legal, digamos. Pequeño dato, pequeño detalle. No estaba legislada la huelga en ese momento, pero sí estaba legislada el sindicato, que no me acuerdo cómo se llamaba. No lo tengo acá anotado. Perdón por el dato que falta. Si alguien lo encuentra, se lo agradecería. Pero estaba el sindicato en ese momento, los obreros pertenecían a un sindicato. No quiero equivocarme, pero creo que era el FOJA, ¿puede ser? No. Algo así. La FORA. FORA, ahí está. Sí. Ese era el sindicato. Lo que no estaba legislado, como dice Jausoro, es el derecho a la huelga. Por esto es que Irigoyen manda a negociar pacíficamente el cese de la huelga, y que los trabajadores retomen su trabajo y demás. Lo que termina es que el derecho, sí, perdón. el derecho a huelga igual se incorporó recién después de la Constitución del 49 y con la introducción del 14 bis. Eso es una postilla que podemos dejar, que después otro día lo charlamos, pero que tampoco está regulado. Solamente figura como un derecho tanto de los ciudadanos como de los trabajadores, pero que no se circunscribe o no se encorseta a través de una norma, por ahora. No, y es un dato no menor el que dijeron, es un dato no menor porque es importantísimo, porque de hecho se escudan en esto de que el derecho a huelga no estaba legislado, y sin querer se me pasó por alto, en que por eso era, digamos, como necesaria la represión o el desalojo o lo que sea. Se escudan en esto, entonces es importante que lo nombren. Lo que termina pasando con todo esto es que, bueno, el coronel Varela intenta hacer esta negociación, al menos eso es lo que se dice, ¿no? O sea, de la historia sabemos que también fue escrita por hombres. Entonces hay que ver realmente qué fue lo que pasó, pero lo que se lee en los libros de historia es que el coronel Varela se embarcó en esta tarea a la Patagonia, no logró disuadir a los trabajadores, aparentemente como que la negociación se tornó más tensa, los trabajadores terminan por tomar las haciendas, y bueno, Varela vuelve a Irigoyen contándole todo esto y diciéndole, bueno, el grupo de trabajadores se sublevó aún más y no tenemos cómo desalojarlos, porque ahora inclusive han tomado las tierras. Que supuestamente, ¿qué es lo que hace Irigoyen? Dice, bueno, listo, ahora sí, utilicemos la fuerza, desalojémoslo a como de lugar.
Y lo que termina pasando es que Varela vuelve y, bueno, la represión que se da después se termina cobrando un número de entre 1.400 y 1.500 víctimas, que directamente fueron fusilados. O sea, no es que, bueno, que en medio de un enfrentamiento, no. Se habla de fusilamientos directamente. Y la realidad también es que con este tema hay bastantes opiniones o perspectivas, porque hay muchos que dicen también que lo que hizo Varela fue decirle a Irigoyen que esta gente quería tomar el gobierno, quería lo que estaban haciendo era armar una revolución para tomar el gobierno, y que por eso Irigoyen termina diciendo, bueno, listo, anda a reprimir a Varela, hablando mal y pronto. Pero la realidad es que no se sabe en realidad qué fue lo que pasó, lo que se sabe es las víctimas que dejó este suceso. Sí, lógico. Además, eso es lo que demuestra, lo que pondera, que lo vamos a ver ahora en el desarrollo, en el mediano plazo, en el desarrollo del capítulo, es la importancia que se le daba, o se le da, y se le va a seguir dando, porque nuestra sociedad es así, a la propiedad privada por sobre quizás los derechos de los ciudadanos o los derechos humanos, etcétera. Pero bueno, es la sociedad en la que estamos y el camino es lento y es arduo, y también se relaciona íntimamente con el tema de la Semana Trágica, que fue a fines de la segunda década del siglo XX, en 1919, y que también nosotros lo charlamos previamente, y que fue un acontecimiento atroz y que estuvo íntimamente vinculado con la ponderación de un cierto grupo elitista de lo que es la propiedad privada y de lo que son ese tipo de derechos sobre los elementos, sobre las posesiones, que se traducen en pensar que los trabajadores también son parte de la propiedad propia de lo que era en ese momento los talleres. No sé qué opinan los otros dos Lucas, pero eso va por ese lado, va por el lado de no darle importancia a la persona como ente fundamental de la sociedad y ponderar la propiedad privada por encima de los derechos humanos o derechos naturales de los trabajadores. Sí, a la producción también, ¿no? Porque recordemos que era como bastante grave en esa época la huelga, en el sentido que separaba la producción. Teníamos un modelo agroexportador muy muy marcado, era lo que tiraba el país para adelante, no el país, sino el gobierno, las clases dominantes lo que tenían, dependían mucho de ese modelo, los ricos y los industriales y los ganaderos, etcétera, y que pasaban los gobiernos, cambiaban los gobiernos, debutó la democracia, por decirlo así, podían votar los hombres con Irigoyen. Irigoyen incorpora a las masas a la democracia, pero no cambian los métodos. El modelo no se tocaba, la economía tenía que seguir igual, y ante el desorden, entre comillas, otra vez, se imponían los palos o los fusilamientos. Recordemos que no había protocolos de cómo actuar, por eso, como dice Lu, a Varela le dicen, bueno, que se termine esto, no le dicen cómo. Y Varela lo único que sabe hacer, y viene del ejército, que va a hacer, fusila a los sediciosos, ¿no? Se los acusaba de traición a la patria. Una cosita más antes de darle la palabra a Lucas. Importante que en esa época y en la Semana Trágica era elemento disuasorio que tenían las autoridades, era las leyes contra los inmigrantes, que ahora no me acuerdo la ley, pero la podemos poner después en los comentarios, de que si los inmigrantes protestaban o hacían huelga o lo que fuese, estuviesen desacato con la autoridad, los expulsaban del país sin dejarlos volver. Sí, ese era el elemento disuasorio que tenían para convencer o justamente disuadir a que hagan protestas y huelgas, ¿no? Era muy, muy fuerte, ¿no? Y si no, lo otro era palazo limpio, y como decía Fran, la Semana Trágica fue una masacre muy importante. 1400, está estudiado la cifra en la que la cantidad de obreros que mataron, sí, de los talleres Bacena. Fue una batalla campal de toda la ciudad. Hay videos, hay documentales, mírenlos, que están buenísimos. Y bueno, nada. Luquitas, ¿querías agregar algo? No, ahí vos lo que decía de la inclusión de los sectores populares por Irigoyen, en realidad es un poco antes, cuando los muchachos oligarcas se vieron que se le venía la monada, por así decirlo, y lo invitó, y bueno, saquemos la Eisenstein, así fingimos democracia, pensando que iban a ganar.
no le salió muy bien. Tal cual. Bueno, ¿les parece si vamos a ver un video? Dale. Por favor. Buenísimo. ¿Con quién de ustedes hay que hablar para que se dejen de joder? Manga de pelagatos muertos de hambre. ¿Qué pasa? ¿Quieren trabajar menos? Les estamos dando todo en este país y así nos pagan. ¿Por qué no se vuelven a sus países? ¡Miserables! Coronel Falcón, esta tierra es más nuestra que de ustedes. La tierra es de quien la trabaja. ¡La tierra es nuestra! Un poco más de respeto por la autoridad. Extranjero, fracasados. Ustedes son una anécdota de la historia. Nadie se va a acordar de ustedes, ni de sus ideas. Usted sí sabe en qué lugar de la historia quedará, Falcón. Recordarán a ustedes como un grupo al servicio de una aristocracia minúscula, intentando sembrar violencia y miedo. Pero su violencia no puede dominar mente libre de trabajadores. Bueno, lo que vimos recién fue un fragmento de Lo que el tiempo nos dejó, una serie o una miniserie que se pasó en Telefe hace unos años. Ese capítulo en particular era el enfrentamiento entre Simón Radowinsky, que era un inmigrante, creo que era ruso, que bueno, a raíz de unas matanzas que hizo la policía, terminó poniendo una bomba al otro personaje que veíamos ahí, que era Ramón Falcón, que era el jefe de la policía, que fue un tipo muy importante en lo que se refiere a entrenar a la policía moderna, digamos, y era un represor básicamente, y le pusieron muchas casas en su honor, una academia de policía y muchas estatuas por ahí seguramente. Luquita. Sí, no, bueno, más o menos para seguir un poco la línea de la represión, aunque hagamos un salto temporal grande, estábamos hablando, bueno, 1910, 1920, 1930, y ahora vamos a pasar a la etapa que vivimos nosotros ya bastante más contemporáneo, que fue el neoliberalismo, ¿no? Y siguiendo esta lógica de patrones contra obreros, el neoliberalismo capaz que ya no se enfoca tanto en la producción, pero sí empieza el libertinaje de la parte del capital, siempre el capital ganando. Y bueno, para que el capital siga ganando, ¿qué pasa? Vuelve la represión a los sectores populares. Lo que muestra este modelo neoliberal no es que la violencia es algo circunstancial, sino que es propio y necesario para la implementación del régimen. Porque capaz que acá en América Latina empezó a verse manifiesto de lo que es un régimen neoliberal con las dictaduras, siendo la de 1973 en Chile, de Pinochet, como el modelo a prueba a seguir, ¿no? Creo que, bueno, ahí abajo después en la bibliografía dejamos el videíto del documental de la doctrina del shock, que explica más o menos, siguiendo la lógica de las escuelas, de la Escuela de América, y cómo se empezó a implementar toda la violencia para lo que fue todo Sudamérica, ¿no? Y bueno, después esos casos lo vemos también, obviamente, en Argentina, ¿no? En la represión a cualquier movilización, y lo hablamos a grandes rasgos porque es algo que sucedió más allá de dictadura, democracia, y eso generó que las democracias sean bastante débiles. O sea, nosotros cuando en la emisión pasada, porque vamos haciendo el chivo, hablamos de la vuelta de la democracia, la parte más económica, también vemos que mucho de del estilo represivo de los militares siguieron presentes. Obviamente, ya un poco más tranquilo porque vuelve la democracia, no hay que ser tan obvios, ¿no? Pero hay todavía persecución a los sindicalistas, problemas con los trabajadores, bueno, todo lo que después vino la hiperinflación, los 90, creo que es hablar algo que ya lo hemos vivido, lo hemos sufrido, y como sectores populares siempre estamos a la defensiva. Por suerte tenemos, me parece, la suficiente fuerza para estar defendiéndolo de estos embates neoliberales, que claramente no es una cuestión que cayó del cielo, que
una política que implementó porque quisieron, ¿no? Claramente hay un régimen de dominación hacia el patio trasero yanqui, como ellos mismos lo denominan. Y me parece que hay un montón de casos, no solamente de neoliberalismo, sino también de resistencia. Lo que fue el Caracazo de Venezuela, la defensa del pueblo peruano contra Fujimori, en Bolivia también, lo que después originó lo que fue el MAS, el chavismo, con todas sus contradicciones, pero fue una forma de defensa. Y después, un tema a debatir son las democracias post-neoliberales, ¿no? Que nos dejaron. Que no están post porque ganó Macri. No están post. Claramente estos muchachos siguen presentes. Y me gustaría abrir el debate a todos, ya que somos gente que hemos vivido, hemos sufrido. ¿Qué les parece de esta cuestión del brazo opresor del Estado sobre el pueblo trabajador y cómo siempre sigue defendiendo los mismos intereses? Porque como decíamos antes, sí, la oligarquía, capital, pero siempre el que pone los muertos es el pueblo trabajador, ¿no? Sí, a mí lo que me interesa de ese periodo que estás nombrando, obviamente que hubo muchas represiones antes, el neoliberalismo estamos diciendo que no la inventó, por eso nombramos ejemplos históricos, y obviamente no vamos a tocar el tema militares porque se cae Maduro, que ahí el Estado aplastaba y hacía a gusto y piacere sin tomar en cuenta ninguna norma, pero durante los 90 más que nada se empezó a ver un modelo de empobrecimiento generalizado o adrede por parte del Estado, como para tener, es lo que pienso yo, después me dicen si sí o si no, si coinciden o no, como para tener una clase, o romper la clase media y tener una gran clase baja, ¿sí? y la contención de esa clase baja es el garrote. Entonces ahí viene como una profesionalización de la policía, una militarización también. Empiezan a entrenar a los policías de una forma más parecida a los ejércitos, compran armamento moderno, los escudos, empiezan a aparecer los Robocop con los cascos y todo eso. Y es como un círculo vicioso, ¿no? Se empobrece la sociedad, aparece la protesta social, movimientos piqueteros, a la vez se va fomentando una especie de aversión a estos movimientos, fomentada de los medios. Ahí no sé si vieron en la intro, teníamos la foto de la crisis causó 2 nuevas muertes, de la famosa tapa de Clarín, ¿no? Era la crisis, no era la policía reprime, ¿no? Esa forma que tiene Clarín y tantos periodistas que tenían de normalizar esto de que la policía venga y te pegue por cortar una calle, y eso va generando como una opinión en la gente de no nos bancamos más esto, no queremos más el corte, no queremos el corte de ruta, el corte de calle, la protesta, no queremos más esto, más que nada en la clase media, ¿sí? Y eso lo que hace luego es habilitar, ¿no? Legalizar no es la palabra, es justificar. Legitimar, Esa es la palabra. Legitimar la represión a posteriori que viene. Sí, entonces, pero es la represión de ciertos grupos de la sociedad, que es también lo que nosotros, qué sé yo, hablamos o reflexionamos cuando no estamos en el aire, que es como una estigmatización de cierto grupo de la sociedad y que a lo largo del tiempo también fue cambiando, porque si vemos a principios de los 90 o a fines de los 80 se concentraban las movilizaciones por parte de los trabajadores o de los sindicatos, después con la precarización o el proceso neoliberal que escribieron los Lucas, esto fue cambiando y para principios de los 2000, posterior a lo que fue una sociedad legitimada saliendo a la calle, que era la clase media, era los vecinos que tenían una legitimación y que estaban podridos y era que se vayan todos, empezaron los movimientos sociales o los movimientos ya agrupados a generar este tipo de reclamos, pero sin embargo estos no estaban con la legitimación de la vista o de la aceptación por parte de la sociedad y ni hablar de los medios, sino que eran el enemigo a romper, y lo son hoy en día. Pero sin embargo cada vez ese tipo de protesta empieza a ir más allá de los movimientos sociales o de los sin tierra, sino que también se extiende a los movimientos medioambientales o los movimientos feministas o a distintos movimientos que ya
entra en esa frontera con la represión que te hacen pensar de alguna manera, inclusive antes, pero que extienden esa reflexión a todos los sectores de la sociedad. No sé si se entiende lo que estoy tratando de decir, pero como que es algo que nos incluye a todos, y la represión puede ir dirigida, y en algún momento si continúa con ese libertinaje represivo, nos van a terminar reprimiendo todos y no vamos a poder expresar nuestros pensamientos, si se entiende de alguna manera. O sea, no es que es algo que incluye solamente a las clases bajas. Sí, tal cual. Y en composé con todo lo que están diciendo y en relación con lo que es el modelo neoliberal, quería tirar un dato, pero lo estaba escuchando a todos muy dedicadamente y después me perdí. Pero iba a decir que en el 90, Menem, entonces presidente, lo que tira también es, por DNU, saca un decreto que inhibe el derecho a huelga. O sea, después de haber sacado la flexibilización laboral, automáticamente saca por DNU la inhibición del derecho a huelga. Esto, por supuesto, trajo un conflicto bastante importante con todo el sindicalismo en Argentina, pero bueno, lo quería tirar como dato porque me parece que es un hecho no menor, porque encima de que le coartan los derechos al trabajador, encima para colmo no le dejan manifestarse, eso me parece importantísimo. Y también quiero destacar algo que no me acuerdo quién de ustedes había dicho, la importancia de los medios de comunicación en todo esto. ¿Qué papel juegan o qué postura toman respecto a las represiones más brutales y más violentas? Yo creo que hay algo, hace poco, recientemente salió en Twitter, se hizo viral un video en el que un reportero un movilero de Canal América, que bueno, sabemos todos que no es oficialista en su línea editorial, sino que más bien es bastante opositor. O, bueno, Lucas me hace así, no sé, en algunos programas... Hay que ver quién tiene la plata, es así. O sea, acá no existe la libertad de expresión en ese sentido. Después lo hablamos otra vez. Tal cual. No me acuerdo en qué programa era puntualmente porque escuchaba solamente las voces de los panelistas y no les vi las caras, pero lo que le estaba pasando al movilero era que estaba hablando sobre una manifestación de un grupo de la oposición que lo estaban insultando. Un grupo que estaba en contra del gobierno actual. Un grupo de gente, ¿no? De manifestantes. Y lo estaban insultando al hombre. La verdad no se escuchaba bien qué es lo que le decían, pero el movilero, lo que repetía continuamente era: me están insultando, no puedo seguir trabajando así. Lo que los panelistas en el piso le responden: bueno, hacete un lado y mostrá otro costado, que no es el foco de la manifestación, como que bueno, eso lo dejamos a un costado. Ahora, ojo, cuando fue, por ejemplo, la represión a toda la gente que se fue a manifestar por la reforma previsional en el gobierno de Macri, todos los medios fueron a filmar al hombre con las rastas hasta la cadera, tirando con un mortero a la casa de gobierno, ¿no? Todos los medios fueron a filmar, tuvieron esa imagen. Y no tuvieron la imagen de la policía pegándole a una anciana o la policía pegándole a un menor de edad, que eso también estuvo. Pero eso lo publicaron en Twitter, no lo publicaron en todos los medios de comunicación. Yo no lo vi en Canal 13, en Telefe, en América. Digo, también hay una situación con respecto a todo esto, que son los medios de comunicación emitiendo un mensaje que es hipócrita, porque en algunos casos se permite y en otros no. Es como que en algunos casos, no, ese no es el fin de la protesta, no muestres eso, no apelemos al amarillismo acá. Y en otros casos sí, es como acá sí, bueno, filmá al pibe con el mortero, que eso es lo que están haciendo, vinieron a romper la plaza, nada más. Entonces también siento que los medios de comunicación tienen un papel fundamental en todo esto, y son, por supuesto, formadores de opinión. Por algo la sociedad también tilda de vagos o de choriplaneros a todo aquel que corte una calle, o a todo aquel que es un sindicalista, o a todo aquel que se vaya a manifestar porque le negaron un derecho como trabajador. Igual sí, ahí disiento un poco en lo que planteás, entiendo lo que encarás, pero también tiene que ver los intereses de detrás, porque así como vos decís que no salió en Canal 13, en el 11, en canales cercanos a lo que es el kirchnerismo, por así decirlo, sí salió. Entonces ahí tenés Bueno, pero ahí está la lucha de intereses que está en el medio. Sí, obvio.
Obvio, pero en uno obvio, solo. pero ahí está. El resto, o sea, tenés 10 canales, o no sé, 10, estoy exagerando, 7 canales. Uno solo mostró, digamos, lo que realmente quería decir la gente. Uno solo. Y el resto todos estaban pasando la imagen del pibe con el mortero. A ver, yo entiendo que hay gente que hable y demás, pero digo, voy a la importancia recaigo en la importancia de, entrando en el debate, no diciendo que estoy en desacuerdo con vos. Estoy tratando de debatir. A la importancia de que la gente ve esos canales y la gente se informa desde ahí, desde lo que te están mostrando la mayoría de los medios de comunicación. Bueno, que todos son una forma parciales. una forma de legitimarse lo que fue todo, bueno, lo hablaba antes Luquitas, creo, de legitimar lo que es el neoliberalismo como modelo de que va a ser progresivo, la teoría del derrame, y todo eso fue a través de los medios. Lo hemos visto la vez pasada con Neustadt, Grondona, Sofovich, el videíto Sofovich con Norma Pla. Hay un montón de ejemplos de ese sentido. Me parece que no solamente, pero no es algo solamente acá, ¿no? Cuando se empezó a implementar, me estoy yendo a la mierda, perdón, pero Margaret Thatcher, Reagan, todo lo que fue para este lado del cono sur, fue de la misma forma. No solamente se legitima este proceso económico, sino la represión a través de los medios. Ahí está también la privatización de los canales, que eso también rompe con toda lógica, que lo logró el compañero Carlos Saúl. Entonces, hay cosas que capaz que uno saca de foco, que son importantes porque no lo ve, pero siguen siendo muy importantes, como vos bien decís, el control de los medios, que en esta etapa de la vida es muy importante. Y ahora se viene la lucha por lo que son las redes sociales. Que próximo capítulo hay que hablar de lo que es la cuestión de a quién tiene la palabra, quién habla bien, quién está mal, por qué bloqueo esto. Me parece que la próxima lucha de poder. Es que la violencia es algo que nos trasunta como sociedad, y eso es también lo que yo también intentaba decir antes y lo que coincido, pero la agresión a los medios de comunicación, que muchas veces yo los puteo en propia persona o son criticados con razón, va para los dos lados. Ha habido panelistas o mobileros de distintos canales que fueron agredidos y sin importar la orientación política. Es una violencia que lo tenemos adentro como sociedad y que se puede ver en un montón de aspectos. Nosotros, no sé qué le parece a Lucas, pero habíamos preparado como un extracto de un programa para que veamos y sigamos reflexionando con eso, aunque ya nos está quedando poco tiempo de programa. Ahí va, Perfecto. No, por favor, pero resulta que con una de las piedras le pegaste a mi hijo. Uy, disculpe, lo que pasa es que acá todos tiramos piedras. Bueno, sí, todos tiran piedras, pero esta piedra que está acá la tiraste vos y le pegaste a mi hijo. Pido 1000 disculpas. No me pidas disculpas a mí, en tal caso pedíselas a mi hijo. Mariano, por favor, vení un segundo. Vení, por favor. ¿Qué tal, Mariano? Mariano, ¿estás seguro que fue él? No me hagas pasar papelones como el otro día cuando cortaron el puente por Redondo. Estoy seguro, fue él. Bien, él me dice que fue usted, con lo cual yo pregunto si tiene algo especial con mi hijo. No es nada personal, ¿eh? Bueno, no es nada personal, pero el cascotazo lo recibe él. Yo lo único que hago es pelear contra el poder financiero internacional. Vos ves a un delegado del Fondo Monetario Internacional, ves un licenciado en economía de Harvard, perdón. ¿Vos te pensás que si este hombre hubiese estudiado economía estaría disfrazado de Robocop enfrentando agitadores como vos? ¿Te parece? Bueno, pero él defiende el imperialismo. Mira, yo soy socialdemócrata y creo que todo se arregla absolutamente en diálogo, ¿ok? Y además mi hijo es imposible que defienda eso porque yo siempre le hablo del socialismo de Francia y de Suecia, así que no creo que mi hijo diga eso. Bueno, pero él me tiró una granada de gas lacrimógeno. ¿Perdón, cómo? Sí, él me tiró una granada de gas lacrimógeno. ¿Vos? ¿Es cierto lo que dice el señor? ¿Es cierto? Mariano Ernesto Sarragasti, le tiraste un gas lacrimógeno. Mariano, me voy a enterar. Mariano, mírame a los ojos, decime si le tiraste un gas lacrimógeno al señor. Decímelo, Mariano. Mariano, le tiraste, Mariano, le tiraste, yo te mandé al Pellegrini, le tiraste, te quedas un mes sin la Play. ¿Por qué le tiraste? Y no, me mentís, no me miras a los ojos, Mariano, no me miras. Discúlpenme, yo voy a charlar un rato con él y enseguida vuelvo. Mariano, anda hacia, mierda. ¿Por qué no me miras a los ojos? ¿Por qué me mentís? Dale. Ahí estamos. Lo que veíamos recién, bueno, no hace falta muchas aclaraciones. Peter Capusotto y sus videos es genial.
un reflejo un poco de lo que es el pensamiento clase media, media alta sobre el tema de la violencia y la represión. Lo estuvimos viendo mucho en la semana, nos disparó un montón de cosas, lástima que no tenemos tanto tiempo, no nos podemos explayar tanto, pero la verdad que el video está buenísimo y lo queríamos compartir. Yo quería plantear una cosita, no sé si ustedes me van a seguir o me van a tirar algo por la cabeza. Se habla de que la represión existe y estamos diciendo básicamente que es casi constitutiva de los gobiernos o de los estados. La represión está y los estados la utilizan, bien o mal. A esta altura yo no debatiría si tiene que existir o no la represión, ¿sí? Porque en determinado momento, es decir, si a vos te pasa lo que pasaba hace poco en Estados Unidos, que estaban tomando el Capitolio, es obvio y es muy obvio que no podés dejar que la gente prenda fuego el edificio, pero no por un tema de la propiedad privada o la propiedad pública, porque eso te puede terminar una rebelión, en un tema de un sinsentido se arma una guerra civil, no podés dejar. Yo no estoy diciendo que hay que meter palo a lo loco, sino que hay que tener obviamente unos protocolos bien cuidados. De hecho existen, la policía tiene que medir su fuerza, tiene que... Esto es la ley, después lo ponemos en la descripción, está la ley, no me acuerdo ahora cómo se llama, pero cómo tiene que manejarse la policía frente a estas situaciones. No puede usar el doble de fuerza que la que está recibiendo frente a un manifestante, tiene que cuidar la vida propia y la del manifestante. Bueno, hay un montón de cosas que puede y que no puede hacer la policía. Generalmente las represiones no se respetan, ¿sí? Y se arma una especie de pandemonium de todos contra todos. La policía empieza a tirar balas de goma, después tira gases, después tira balas de verdad. Y bueno, y pasa lo que pasa. Pero digo, en mi opinión no se puede prescindir, no sé qué piensan ustedes, no se puede prescindir de la represión por parte del Estado, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando el Estado decide no meterse en un conflicto, lo que pasa es que aparece la represión por parte de privados. Y pongo dos ejemplos cortitos y ya no molesto más. Estados Unidos, después de la guerra civil, se libró a estados del sur donde tenían muchos esclavos. Estuve viendo justo el documental Enmienda, que está muy bueno, se los recomiendo en Netflix. Se libraba a los estados del sur que hagan lo que quisieran con la población negra, o sea, con los esclavos, que ya no eran esclavos, pero los trataban como esclavos y les pagaban lo mismo menos que a los esclavos. ¿Qué pasaba? Como el Estado no se metía, los dueños o ex dueños de Estado hacían lo que querían. Los mataban, los linchaban, los reprimían. Es decir, el Estado decía, yo no reprimo porque ahora abolí la esclavitud. Entonces los privados podían reprimir y podían hacer esto de la segregación, de vos entrás a los cines, los blancos entran a estos cines y los negros entran a aquellos cines. Bueno, toda esa movida. ¿Y qué pasaba en Argentina en la época que hablamos recién, en la época de la Semana Trágica, cuando el gobierno no sabía si reprimir o no reprimir, o por ahí pensaba que no era tan bueno reprimir, pero reprimía igual, o medio reprimía? Apareció la Liga Patriótica, que no la nombramos, que era una organización de ricachones que salía por la calle a patrullar y a pegarle a los pobres, a los negros, a los judíos, a los obreros. Aparecían los rompehuelgas, o sea, se privatizaba el uso de la fuerza. O sea, el Estado decía, yo no me meto en esto, o medio que lo dejo ahí librado al azar, y el privado, o los privados, o los que tenían poder, decían cómo utilizar la fuerza y contra quién. Es decir, ante esa situación yo prefiero que el Estado, que se supone que somos todos y que tenemos que lograr algún consenso de cómo utilizar la fuerza y contra quién, se aplique por parte del Estado. Generalmente se le aplica mal al Estado, pero digo, tendríamos que llegar a eso, a un punto de debatirlo de tal forma que esté bien claro cuándo el Estado debe o puede reprimir y de qué forma. ¿Y a quién? Porque también si salen los antivacunas, salen a quemar barbijos y a contagiar a todo el mundo, digo, yo no estoy diciendo vayamos a pegarle, pero está bien que estén ahí contagiando a todo el mundo en el obelisco, que se contagien entre ellos, que hagan lo que quieran, digo, es un debate válido, me parece. Sí, yo en este debate me parece que ahí va la cuestión más allá de Estados sí, Estados no, va una cuestión ideológica, es lo que vos decís. Creo que una vez hablando entre nosotros lo planteamos, lo que fue el tema del campo. Vos veías por qué el campo cortaba las rutas y no estaba la policía para, no digamos reprimir, pero sí para no pisar los derechos de los demás, como ellos dicen.
Y en cambio, cuando hay una protesta por un corte me acuerdo de Kraft, que la vez pasada lo nombrábamos, Sí. cortes, la policía reprimió y duro. Y más allá de toda la cantidad de mártires, de compañeros caídos que tenemos, el Estado sigue siendo igual. Me parece que tenemos que ver nosotros con qué vara medimos lo que es represión. El famoso meme de los Simpsons, hay represiones y represiones. Bueno, me parece que ahí va también la lógica de qué forma tiene que el Estado llevar a cabo sus políticas. Me parece que vamos por ese lado, porque claramente el macrismo nos va a reprimir a nosotros y el peronismo en el gobierno nos debería reprimirnos. Pero bueno, es un debate mucho más amplio, me parece, pero nada más quería puntualizar en eso. Yo creo que es un poco utópico lo que voy a decir. Me parece recopado de lo que planteó Jausoro, y después la devolución de Luquitas me parecieron muy copados. Lo de Jausoro me pareció muy copado en el sentido de que no está bueno plantearnos represión sí o represión no. O sea, bien o mal todos los estados la usan, y tal cual como planteaba él, o sea, si se están metiendo un grupo de personas adentro del Capitolio y están, no sé, amenazando con matar al presidente, porque bueno, iban a decir que lo estaban tratando de salvar de un posible atentado, o que les habían cometido un fraude, y que bueno, y que se iban a meter en el Capitolio, no sé qué. La cuestión es que se metieron, hicieron un desastre, fue todo un caos. Eso pone obviamente en peligro la vida de un montón de personas, más allá de todo, es un grupo de personas que están en un lugar en el que no debería estar. Creo que está bueno ese planteo de no hablar de represión sí o represión no. Pero al mismo tiempo tengo un pensamiento bastante utópico, y es que creo que la violencia a veces que engendra una gran parte de la sociedad, y principalmente la parte de la sociedad que es reprimida habitualmente, y con esta parte de la sociedad no me refiero a los que fueron al obelisco a manifestarse sin un barbijo o enojándose porque les habían privado sus libertades en el momento en el que les dijeron que se resguarden en sus casas porque había un virus que básicamente había ocasionado una pandemia. No hablo de esa gente, sino que hablo de la gente que es sumamente relegada continuamente porque no tiene el poder adquisitivo para llegar a fin de mes, porque no puede comer, porque no tiene un plato caliente de comida en la mesa todos los días, porque no tiene un techo, porque no puede básicamente satisfacer sus necesidades básicas. Hablo de esa gente. Siento que esa gente que se va a manifestar violentamente, es un poco romántico lo que voy a decir, y sé que es bastante utópico, pero creo que el Estado es el que primero genera la violencia contra ellos, y ellos son después los que responden violentamente, y por último el Estado les devuelve con esa violencia, digamos ya que trasciende todo, pues ya no es violencia intelectual, violencia económica, ya es violencia física. Pero siento que si el Estado no traspasa esa barrera, esa principal barrera que es, lo voy a decir así como suena, cagarse en el que no tiene, no puede cubrir sus necesidades básicas, es muy lógico y muy obvio que un grupo de personas va a seguir manifestándose y va a seguir tirando piedras y va a seguir prendiendo fuego el Congreso o defecando en la catedral o un montón de cosas más. Entonces siento que no sé si está bien o está mal, no, tampoco lo puedo calificar. Lo que sí digo es que si no atendemos primero las necesidades de la gente, la violencia por parte de los manifestantes va a seguir ocurriendo y el Estado va a tener que seguir actuando con violencia al momento de reprimir. Pero bueno, ese es el tema también. Sí. Bueno, yo para aportar a lo que ya dijeron, que me parece bastante interesante, y a lo que es el control o el uso de la fuerza por parte del Estado para manejar este tipo de situaciones, puedo aportar que también considero que es necesario y que si no puede haber y ante la falta de ese tipo de controles puede haber un desmadre mayor, algún levantamientos civiles, etcétera, que quizás no aportan lo que nosotros podemos llegar a considerar o lo que las buenas intenciones pueden decir, pero también esta escalada de violencia va de la mano con la exacerbación del Estado o con el crecimiento del poder ejecutivo dentro del Estado y la no división de los poderes, la no intervención del poder judicial, la no intervención del poder legislativo, la falencia que tenemos en ese sentido, que el Ejecutivo o los gobiernos locales o el gobierno de la ciudad o el Poder Ejecutivo Nacional tienen un desmadre o una libertad de acción
que no es controlada por los otros organismos estatales, que también son necesarios. Pero bueno, creo que coincidimos en eso, pero la violencia desmedida de los últimos 20 años ha matado a un número injustificado de personas. Y quizás ahí hay una reflexión que tenemos que hacer todos como sociedad. Sí, de la vuelta de la democracia me parece que, como decía antes, ¿no? De que se ha terminado la dictadura, pero hay ciertas lógicas represivas que siguen vigentes. No al nivel, obviamente, de una dictadura, pero parece que las fuerzas siguen dando duro. Tal cual. Bueno, chicos, yo suscribo todo lo que dijeron. Tomo lo que dijo particularmente Lucía en el sentido de que quizás se pueda prevenir en vez de reprimir. Quizás podamos prevenir la protesta social o los desbordes o las necesidades teniendo un Estado que incluya a la gente en el proyecto del país, en el proyecto económico, en el proyecto social. Está demostrado porque cuando tuvimos gobiernos más inclusivos en todo sentido, bajó la conflictividad social y por ende bajó la represión. También había una línea de no reprimir. Bueno, nos vamos. Yo quería dejar una... No sé si alguien quiere agregar algo más. Si no, dejo una pregunta final flotando para homenajear que es un poco la idea del programa de hoy. Homenajear a todos los mártires, a toda la gente que perdió la vida en protestas pidiendo una sociedad mejor. ¿Por qué hay tantas calles y monumentos de represores y por qué tan pocos homenajes oficiales a estas personas? Que son hombres y mujeres comunes que se sacrificaron por un mundo mejor, básicamente. No es un intento de comunismo lo mío, sino es una pregunta que capaz algún día vamos a tener respuesta. Pero, ¿por qué tenemos tantas calles de represores? Che, bueno, listo, nos vamos. Nos vamos con un video Hermoso, me encanta. de Fantino haciendo el lobby de la policía. Hermoso, hermoso. Mírenlo. Nos fuimos. Chau, gracias a todos. Esto es Alemania, es una coreografía. Digo para que lo vea Patricia Burri si es que le interesa saber cómo se trabaja afuera. Observen ya nuevas líneas. Y quedan manifestantes en el medio de las líneas. Son atrapados. Por ahora, por lo que estamos viendo, no hay heridos. La formación perfecta, son alemanes, ¿eh? Es un batallón alemán. Me van a decir cómo lo vamos a hacer acá con los muchachos de Argentina. Observen ahora. Miren, se relevan para no perder fuerzas. Chocan un poco cada uno los de adelante. Esto es Alemania, así combaten los piquetes en Alemania. Observen, esto es una coreografía, observen, empiezan a retroceder los manifestantes, siempre en la línea de orden perfecta. Es un batallón de Alejandro Magno. Ahora aparecen los arqueros escitas de atrás. Fíjense cómo se abren, ahora cambian la forma y fíjense cómo se repliegan. Esto es increíble. Esto es primer mundo, ya está. Lo sacaron, se repliegan,